Vamos a empezar entonces con la clasificación que comenzamos la clase anterior. Estábamos viendo precisamente la clasificación de los contratos ya como un fin en el contrato de promesa. Ahí iniciamos, ¿sí? Vamos a continuar ahorita con la clasificación de los contratos traslativos de dominio. Déjenme compartirles mi pantalla para ir viendo la clasificación. ¿Sí la observan ahí? Tenemos esta clasificación que son los contratos traslativos de dominio, ¿sí? Son 4 tipos dentro de esa clasificación los que nosotros vamos a ir viendo. Los primeros tenemos ahí mutuo, compraventa, donación y permuta. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Precisamente la actividad como la que realizamos en la clase anterior, ¿sí? Aquí vienen los artículos del Código Civil Federal. Vamos a buscar también en el Código Civil del Estado todos esos elementos. Vamos a empezar contrato por contrato. Tenemos el contrato mutuo, ¿sí? Todos los elementos que tiene precisamente la existencia y esa validez. ¿Cuáles son las características? ¿Sí? ¿Cuáles son las obligaciones que ésta considera? Y lo vamos a hacer así como lo hicimos en el contrato de promesa, ¿sí? Acá tenemos un mapa conceptual donde precisamente nos dice cada una de las características de ese contrato, ¿sí? Tenemos en este caso la clasificación, la denominación, la finalidad, el concepto y las clases. Nosotros vamos a ir anotando cada una de esas características ahorita del contrato de mutuo para poder determinar cada una de estas características, ¿sí? ¿Cómo las vamos a acomodar? Bueno, les vamos a implementar aquí otras características que son los sujetos, cómo se llaman en ese contrato, ¿sí? Y qué características principales de existencia y de validez debe tener. Aquí nosotros dentro de la clasificación nos da precisamente la formalidad que debe contener, ¿sí? Pero dentro de la clasificación, acuérdense que también están todos los elementos de validez que son la voluntad, el consentimiento, ¿sí? Entonces, todos estos elementos hay que irlos completando de forma que quede concreto aquí contrato de mutuo, ¿sí? Esas son las características que nosotros vamos a acomodar, que nosotros vamos a emplear. Entonces, ahorita lo vamos a ir haciendo en un mapa conceptual para que vayan acomodando también los elementos que corresponde precisamente a cada uno de esos contratos. Déjenme ver aquí nada más dónde colocar. Mm, mm, los gráficos para que podamos irlo formando.
¿sí? Y aquí vamos a ir formando entonces cada uno de los contratos. ¿Se observa en mi pantalla? Sí. Bien, ok. Vamos a ir implementando esto en cada uno de los contratos, ¿sí? O sea, para identificar precisamente los elementos que contiene. ¿Cómo se llaman los sujetos dentro del contrato de mutuo? Ya sea que se vayan tanto al Código Civil del Estado como al Código Civil Federal, ¿sí? O sea, ahí ahorita no hay problema para determinar los sujetos y los elementos. ¿Cómo se llamarán? ¿Sí? Ahí tenemos los sujetos, ¿sí? De las demás características que nos faltan, ¿qué otras características nos faltan? Tenemos el objeto. ¿Qué puede ser objeto de ese contrato de mutuo? Bueno, tenemos una propiedad, ¿sí? Quizás una suma de dinero. ¿Sí? ¿Qué más? Alguna cosa fungible, ¿sí? Ese sería entonces el objeto precisamente del contrato de mutuo. Así es como tenemos que ir acomodando cada una de las características. De los sujetos que se va a desprender, bueno, tenemos ahora un vínculo jurídico. ¿Cuál sería el vínculo jurídico? Lo vimos desde la primera clase. Tenemos el contrato, ¿sí? Ese sería el vínculo jurídico. ¿Cuáles son los elementos de validez que tienen esos sujetos para que exista ese contrato? Para que sea válido. Consentimiento. ¿Y qué otro? Pues el objeto, ¿no? No, ya tenemos arriba el objeto como elemento principal. ¿Qué otro nos falta aquí aparte del consentimiento? ¿Qué tiene que tener la persona? Ah, la capacidad. Ajá, la capacidad, ¿sí? Acuérdense que sin la capacidad no se puede generar precisamente ninguna obligación, ¿sí? Artículo 23 del Código Civil Federal. Y entonces ahora sí tenemos todo lo que es aquí las características o la clasificación. Esa la tenemos en su segunda tarea. ¿Qué tipo de contrato viene a ser
entonces el contrato de mutuo. Chequen de qué se trataba la segunda o la tercera tarea donde tenemos la clasificación precisamente de ese contrato. Primero, ¿es un contrato que unilateral o bilateral? ¿Sí? O sea, dentro de aquí de esta clasificación son las definiciones que nosotros vimos de la clasificación precisamente de las obligaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de obligaciones tengo? Y entonces aquí estoy hablando de una clasificación de un contrato simple, ¿sí? Porque es un contrato simple, una estructura simple. ¿Qué más? Bilateral, ¿sí? Dos se obligan dentro de ese contrato. ¿Qué más? ¿Es oneroso? ¿Es gratuito? ¿Es real? ¿Cómo es? ¿Es gratuito? ¿Sí? ¿Es real? Y ya se me va haciendo más pequeño este asunto. ¿Sí? Así es como tenemos que ir acomodando precisamente las características. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos precisamente esas características? Bueno, vamos entonces a ver todas estas denominaciones, estos conceptos, su objetivo principal, que, para qué sirve el contrato de mutuo, ¿sí? Y entonces sí, ya que yo tenga precisamente todas esas características de cada uno, ¿sí? Poder emplear aquí un cuadro comparativo. O sea, ¿por qué pertenecen a los contratos traslativos de dominio? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué tengo esta clasificación? Si cada uno de estos se parecen. ¿Sí? Vamos con el concepto principal del contrato traslativo de dominio. Esa actividad ustedes la van a completar de tarea. ¿Sí? O sea, lo que ahorita estábamos haciendo del mapa conceptual, lo tienen que elaborar ustedes de tarea según el Código Civil y según el Código Federal. ¿Por qué? Porque aquí vamos a anotar también ese ordenamiento jurídico, ¿sí? Nada más aquí déjenme ver. Mm, ok. Tenemos entonces aquí ordenamiento jurídico. ¿Sí? O sea, aquí en el ordenamiento jurídico vamos a agregar Código Civil del Estado y Código Civil Federal, ¿sí? ¿Qué artículos entonces vamos a requerir precisamente ahí? ¿Sí? Fíjense cómo le he ido agregando yo más. Todos los elementos de las obligaciones que nosotros ya vimos, sujetos, objeto, eso no viene en este mapa que nosotros estamos viendo, ¿sí? Son elementos que vamos a agregar precisamente para que quede clarísimo
todos los elementos característicos de cada uno de esos contratos, ¿sí? Fíjense cómo se limita en el contrato de promesa. Ay, aquí ya se volvió loco esto, ¿sí? Pero fíjense cómo se limita aquí al contrato de promesa nada más a ponernos esos elementos, ¿sí? O sea, aquí nada más nos está dando 5 elementos o 4, ¿sí? Entonces, nosotros requerimos todavía los demás elementos, la clasificación y el ordenamiento jurídico. ¿En qué artículo del Código Civil lo voy a encontrar y en qué artículo del Código Federal me voy a sustentar para saber qué existe y cuáles son sus características, ¿sí? ¿Por qué quiero los dos ordenamientos dentro del mapa? Bueno, los quiero porque resulta que hay cosas o detallitos que vienen a cambiar esos contratos, ¿sí? Entonces, es necesario precisamente que nosotros podamos ver las diferencias también del ordenamiento jurídico que tenemos, no nada más de cada uno de estos contratos que pertenecen a un dominio, ¿sí? Fíjense aquí, tenemos entonces todos los contratos de dominio, ¿sí? ¿Qué involucra un contrato de traslado de dominio? Bueno, aquí tenemos, ¿sí? Involucra una disminución, perdón, en el patrimonio de una persona quien lo realiza. De tal manera que en materia de contratos constituye uno de los temas más estudiados por la doctrina. Nos está hablando de una disminución en el patrimonio de una persona quien lo realiza. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? O sea, en ese contrato, cuando ustedes pongan la finalidad o el objetivo de ese contrato, entonces vamos a estar hablando precisamente de lo que hace este contrato, ¿sí? ¿Cuál es o a qué obliga a esas partes? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que lean ese concepto y una vez que revise sus tareas, entonces sí, poder debatir si es precisamente ese contrato o esa función la que está realizando o no, ¿sí? Porque entonces el contrato de mutuo, por ejemplo, ¿sí? Es una entrega de dinero u otra cosa consumible que sirva entonces en esta cuestión que sea mismo género o cantidad, ¿sí? Pero se va a intercambiar, va a ser como una clase de préstamo, ¿sí? Entonces, a eso voy con, con la finalidad o el objetivo que ustedes tienen que poner en este mapa que estamos trabajando, ¿sí? O sea, aquí mismo, donde está el objeto, ¿sí? Ok, ya tengo el objeto, ya tengo qué se transmite. Entonces, una vez que tengo qué se transmite, voy a buscar la finalidad o el objetivo, ¿sí? O sea, ¿cuál es el objetivo de yo transmitir esa cosa? ¿Sí? Y así es como lo vamos a ir formando. Fíjense en cuestión de minutos, como yo ya puse casi todos los elementos que vienen en el trabajo acá, ¿sí? En el trabajo anterior, en el contrato de promesa que ya vimos, ¿sí? Entonces, todos estos ejemplos, ¿sí? O todas estas características de ese contrato son las que requerimos para al final hacer un contrato con esas especificaciones. O sea, el día que yo les diga, vamos a hacer un contrato de compra-venta y lo vamos a redactar aquí, ¿sí? De manera, en clase virtual, ¿sí? Entonces, ese día puedan redactarlo con las condiciones que ustedes ya tienen, ¿sí? ¿Sí se entiende esta parte? Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que completar ahorita. Aquí tenemos los artículos, ¿sí? Del Código Civil Federal, por si lo quieren ir checando. Aquí la idea es que vayan elaborando el mapa conceptual, así como les estoy diciendo,
para que no pierdan de vista las características principales y no tengan que releer todos esos artículos, ¿sí? Esa es la idea principal. Es como un resumen de lo que debe contener ese contrato, ¿sí? Del contenido. Por eso tiene que ser como muy a conciencia. Como aquí los sujetos, no sé cómo se llaman, bueno, me voy precisamente a buscarlos a esta parte del código, ¿sí? Inclusive, a lo mejor no están en el código, en un contrato de mutuo, ¿sí? Ahí siempre nos va a decir esta parte, o sea, aquí nos va a hablar quien funge como mutuario y quien funge como mutuante, ¿sí? Ahí, aquí le quiero subir la letra, pero... ¿sí? O sea, nos va a aparecer el nombre de la persona y entonces, ¿quién es quién? ¿Sí? O sea, ¿quién va a considerarse mutuante y quién va a considerarse mutuario? ¿Sí? Inclusive, aquí en los sujetos van a encontrar también diversos contratos donde se les pone de diferentes denominaciones. ¿Sí? Mutuatario también está bien. Entonces, aquí es eso. Nosotros determinamos precisamente qué características tiene cada uno de estos contratos, ¿sí? Ahorita nada más vamos a hacer el de mutuo, porque vamos a ir viendo uno por uno, ir tratando de redactar uno por uno, ¿sí? Pero esas serían las indicaciones ahorita para que podamos avanzar con el cuadro comparativo de cada uno de estos contratos, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Todas. Si quieren, la clase anterior yo ya la subí, ¿sí? Regrésense a esa clase. ¿Para qué? Para que vayan ubicando esta parte donde nosotros acomodamos en el mapa conceptual cada uno de los elementos del contrato de promesa, ¿sí? Para que les sea más sencillo elaborar estos elementos. Pero fíjense aquí entonces cómo queda ya la forma de este. Y esta no es mi computadora y cómo sufro. Pero bueno, entonces para que vean cómo va quedando cada uno de estos elementos y de esta información. ¿Sí queda claro o no? Sí. Maestra, disculpe, ¿no me puede pasar su número de teléfono? Sí, por favor, también eso les iba a decir, porque ahorita tenía problemas con la tecnología y no tenía cómo avisarles que se iba a dar clase, pero que no estaba en la computadora, pero que no se podía, pero bueno, un montón de detallitos que surgen. ¿Se los escribo en Classroom? ¿Les parece? Sí, está bien. Ajá, porque acuérdense que esta clase queda grabada. Ajá. Entonces, Sí, se los dejo en lo claro. que, Ahí en sí, el lo que pasa, sí, dime. ajá. No, sí, lo que pasa es que con todos hay grupo y con usted no, entonces yo no me he podido comunicar con usted y Ujú. necesito comentarle una situación. Está muy bien. Sí, se los dejo ahí en el pizarrón para cualquier duda, aclaración. Ahí, de todas maneras, pues tener contacto, ¿verdad? Sí, está bien, gracias. Bueno, entonces se llevan de tarea concluir este mapa conceptual. Pueden hacerlo de manera de mapa conceptual o pueden hacerlo a manera de un cuadro sinóptico, ¿sí? Pueden hacerlo como acá, que es como una guía de ideas, una lluvia de ideas, perdón. Entonces, eso no hay problema de cómo ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Ay, ahí va otra vez, a ver, me que agarre el rollo. Pero pueden hacerlo como ustedes quieran. Fíjense aquí cómo está elaborado, ¿sí? El punto es que tenga cada uno de estas características y cada uno de estos elementos, ¿sale?
Entonces, está maestra, bien. van a ser de los 4, ¿verdad? O nada más el de mutuo. No, nada más el mutuo. Una vez que Ah, tengamos ok. un mutuo, nosotros vamos a ver entonces los elementos con sus tareas, ver qué les faltó, qué les sobró, hacer un, pues en un esfuerzo de redacción en cuanto a este contrato y ya pasamos al siguiente, ¿sale? Sí, está bien. Entonces nada más serían elementos de mutuo y vamos a tratar de la siguiente clase aquí ir redactando, no le sé que aquí encontramos la forma, la dinámica de yo ir anotando, ustedes diciéndome, ¿sí? Pero que quede una redacción auténtica, ¿sí? A mí de nada me sirve que se metan a buscar un contrato de mutuo y lo copiemos, lo peguemos y lo transformemos, ¿sí? O sea, eso no nos sirve porque a la hora de la redacción se rompe todo, se rompe el estilo, se rompe, ¿sí? Cualquier, pues les digo yo, así como hablamos, escribimos. Entonces ahí nos damos cuenta precisamente cuando es un contrato auténtico o cuando es un contrato, pues que no, que se tomó de otro lado para nada más completarlo, ¿sí? Entonces la idea es esa, que aprendan ustedes a redactar pero que tengan a la mano los elementos que requieren para contemplarlos en el contrato. Que cuando yo les diga, váyanme dictando la voluntad o váyanme dictando la capacidad, ustedes me digan, fulanito de tal, mayor de edad, ¿sí? Y, o sea, todos los elementos que contemplan precisamente esas fuentes de las obligaciones, ¿sí? Esa es la idea. Sí, está bien. Muy bien. ¿Dudas, preguntas entonces? Por hoy no. Bueno, esperemos entonces que su tarea venga completa para poder la siguiente clase redactar bien ese contrato y que no haya ningún inconveniente, ¿sale? Por Muy lo bien, maestra. ahorita lo que resta de clase pues es para que concluyan y elaboren su mapa y puedan tener las características que ocupamos en la siguiente clase, ¿vale? Sí, Bueno, nos vemos entonces el siguiente sábado. muy bien, maestra. Gracias. No, de que, chicas, cuídense mucho.